Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, esta semana en Ciencias Sociales vamos a estar trabajando con lo que sucedió el 25 de mayo de 1810. Como ustedes saben, ayer 25 es considerado el Día de la Patria. ¿Pero por qué es considerado el Día de la Patria? ¿Ustedes saben? Bueno, para que puedan comprenderlo, nos tenemos que remontar hacia el pasado, ir muchos años atrás y a otros países. Acá ustedes pueden ver el mundo. Este mapa es un planisferio. Son todos los países que hay en este mundo y tienen sus banderas para que ustedes las puedan identificar. ¿Sí? Como pueden ver, ahí tenemos a nuestra queridísima Argentina. A ver si me acerco un poquitito más, si pueden observarla. Bien, pero para poder comenzar con esta historia, es importante saber lo que estaba sucediendo por acá, ¿sí? En Europa. Y para eso, la señora les va a hacer este mapa un poquitito más grande. Bueno, acá está. ¿Sí? Hace muchos años atrás, antes de que todas las fábricas existieran como tenemos ahora en la actualidad, había comenzado el auge de la revolución industrial acá en Europa. ¿Sí? Vamos a empezar la historia por este país. Este país que está acá se llama Francia. Su emperador, quien gobernaba este país, se llamaba Napoleón Bonaparte. Napoleón quería gobernar todo el mundo, todo el continente, pero tenía un gran enemigo. Su gran enemigo era Inglaterra. ¿Qué tenía que hacer Napoleón entonces para que Inglaterra no se interpusiera en sus planes? Bueno, una de las cosas que tenía que hacer era gobernar este país que está acá, que se llama Portugal. ¿Por qué? Porque Portugal le vendía telas a Inglaterra para que Inglaterra fabricara vestidos y poder venderlos en todos los países. Si Inglaterra no podía comprar telas, no podía realizar la vestimenta que ellos hacían y poder venderlas. De esta manera, Francia lo que hace es bloquear, ¿sí?, los puertos, ir conquistando cada uno de los países para que Inglaterra no pudiera vender. Bueno, este emperador de acá, Napoleón Bonaparte, que es ese señor que ustedes ven ahí, Napoleón, tiene que atravesar España para poder llegar a Portugal. ¿Sí? Tiene que ir desde acá de Francia, atravesar España para llegar a Portugal. En España, el rey de ese momento se llamaba Carlos IV. Aquí se los presento. Este señor es Carlos IV. Él era el rey de España en ese momento. ¿Sí? Entonces, Napoleón le consulta a Carlos si puede pasar por España para llegar a Portugal. Carlos lo dudaba y dudaba y dudaba y permitió que Napoleón atravesara por España para llegar a ese país. A los vecinos, a los españoles que vivían ahí, no les gustó mucho esta decisión y empezaron a dudar. Por lo tanto, Carlos, ¿qué hace? Decide dejarle la corona a su hijo Fernando VII. Fernando comienza a gobernar en España, pero cuando Napoleón se entera de esto, no le gustó para nada,
Por lo tanto, decide volver a España, meter preso a Fernando VII y coronar a su hermano, a José Bonaparte. Que José Bonaparte sea el rey de España. Aquí les presento a José. Este es el nuevo rey de España, el hermano de Napoleón. Mientras en España sucedía eso, acá en el virreinato del Río de la Plata, porque ustedes saben que nuestro país no era como es ahora, ¿sí? Ellos dependíamos del rey de España y se llamaban virreinatos. ¿Sí? Este es el virreinato del Río de la Plata, el virreinato del Perú, de Nueva Granada, ¿sí? De Venezuela. Bien, en ese entonces nosotros no teníamos un presidente como tenemos ahora. Quien nos gobernaba era un virrey. Ese virrey venía de España, ¿sí? Enviado por los reyes. Lo que, por ejemplo, si nosotros necesitábamos algo, se lo consultábamos al virrey y el virrey lo consultaba con la corona española, lo consultaba con los reyes. Si los reyes decían que sí, se podía hacer. Si decían que no, era no. En ese entonces, quien gobernaba el virreinato del Río de la Plata era el virrey Sobremonte. El virrey Sobremonte era quien respondía ante la corona española. Un día comenzaban a llegar al Río de la Plata muchos barcos ingleses. ¿Por qué? ¿Qué estaba sucediendo en Europa? Como Napoleón había bloqueado toda esta parte, Inglaterra no tenía con quién comercializar, ni a quién comprar, ni a quién vender todas sus producciones. Esto estaba todo bloqueado, no podía entrar por ninguna parte. Por lo tanto, los ingleses deciden venir hacia el Río de la Plata en barco con un ejército para apoderarse de las riquezas y así poder continuar negociando. El virrey Sobremonte tuvo mucho miedo. Decide escapar. Se lleva todas las riquezas, se lleva todo el oro y huye. Por lo tanto, un señor que se llamaba Liniers, que era militar, decide formar un ejército con muchos soldados. Este es Liniers. ¿Sí? Bueno, no eran todos militares. Había gente común y corriente que decidieron luchar. ¿Para qué? Para que los ingleses no nos invadieran como ya había hecho España. Los ingleses estuvieron en nuestras costas y en nuestra ciudad durante 2 meses. De todas maneras, Liniers y todos sus soldados logran ganar y que estos ingleses se vayan. ¿Pero qué pasa? A ver, Sobremonte se fue, huyó con miedo. No teníamos ningún virrey. Los ingleses habían sido derrotados. ¿Quién nos iba a gobernar? Ahí es cuando empiezan los patriotas a tener este pensamiento de autonomía, de querer empezar a ser libres. Esto sucedió en 1806, 1807, cuando fueron las invasiones inglesas. Volvemos a España. Acá en España se comenzaban a ver juntas en diferentes lugares, ¿sí? Recuerden lo que ya habíamos hablado hace un ratito, que Napoleón Bonaparte metió preso al rey de España, Fernando VII, y deja en la corona a su hermano José Bonaparte.
Bueno, la gente de las juntas, los españoles no estaban muy convencidos de esto. Por lo tanto, armaron una junta en Sevilla, ¿sí?, para destituir a José Bonaparte. Cuando Napoleón se entera de esto, decide volver a España, ¿sí? Y al decidir volver, conquista toda España, queda en manos de Napoleón Bonaparte, la Junta de Sevilla cae, ¿sí? Y queda todo en manos de los franceses. Estas noticias llegan al virreinato del Río de la Plata. Para esto, aquí en el virreinato ya teníamos un nuevo virrey, porque los españoles no se iban a quedar contentos con esto de que Sobremonte no esté en el virrey. Y enseguidita mandaron un barco con el virrey Cisneros, Baltasar Hidalgo de Cisneros. Él comenzó a gobernarnos. Él tuvo la corona y comenzó a gobernar en nombre de España. Pero llegan a nuestras costas un barco con la noticia de que la Junta de Sevilla había caído en España. Por lo tanto, esto a los patriotas les empezó a hacer ruido y comenzaron a juntarse y a reunirse en el Cabildo, en la Plaza de Mayo, ¿sí?, para ver qué era lo que sucedía. Porque ¿a quién respondía Cisneros si en España no había rey? ¿Por qué íbamos a tener nosotros un virrey español si no teníamos ningún representante en España? Esto fue lo que comenzó a suceder en la semana de mayo. Ahora la seño les va a mostrar un video para que ustedes puedan ver bien qué fue lo que sucedió. Esto vendría a ser una introducción, es una introducción a comenzar el tema.